el tiempo, dice que tomó esa carta y la guardó en un cofre. Y solamente la sacaba para quitar el polvo del cofre. Y solamente decía: esta carta es del rey. Cuando esta joven empezó a verse en situaciones difíciles, comenzó a tomar malas decisiones, comenzó a escuchar consejos de personas desconocidas, hasta que se vio perdida. Y de repente ella decía: ¿por qué mi padre no me habla? Cuando un anciano le escucha, le dice: tu padre ya te habló. El problema no es que tu padre haya guardado silencio, el problema es que tú dejaste de leer la carta. Esta joven salió corriendo a buscar esa carta donde estaba allí en ese cofre empolvado. Y cuando ella sacó esa carta, comenzó a leerla y empezó a darse cuenta que en esa carta había advertencias que ella había ignorado. Había muestras de amor que ella había rechazado. Había promesas que ella no había tomado. Y desde ese momento esta joven comenzó a leer la carta. Y empezó nuevamente a leer esa carta día y noche y comenzaba a meditar en ella. Y le decían: ¿acaso no te sabes ya la carta? ¿No te la sabes ya de memoria? La lees todo el tiempo. Y decía ella: es que no solamente amo las palabras que están escritas en esta carta, amo al rey que las escribió, porque cuanto más yo leo, más conozco su corazón. Y esto no se les hace como que nos identificamos con esta historia, porque saben que así es la palabra. Todas aquí cargamos nuestra Biblia, todas aquí traemos nuestra Biblia y de vez en cuando la leemos, pero no todas amamos la palabra de Dios, porque aquella que ama la palabra de Dios se deleita, se goza. Pero ¿qué es amar la palabra de Dios? La palabra amar se define como una entrega incondicional, una elección de lealtad, un compromiso incondicional. Entonces, amar la palabra es que yo voy a tener un compromiso activo con la palabra de Dios. Es que yo voy a tener una elección de lealtad con la palabra de Dios. Es que yo voy a tener una entrega incondicional con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella es lámpara que ilumina nuestro camino. Porque ella es espada que vence al enemigo. Porque ella es la verdad que nos guarda del error. Y en ella, cada una de nosotras, no sé cuántas de ustedes hemos sido confortadas con la palabra, pero cada vez, si usted se ha sentido débil, ¿qué te dice la palabra en 2 Corintios 12:9? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gozaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. ¿Y qué pasa? Cuando a veces nos sentimos que nos faltan esperanza en la prueba. ¿Qué nos dice la palabra? Y no solamente esto, sino que también nos gloriaremos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5, del 3 al 5. Y así, cada una de nosotras encontramos en la palabra una respuesta, una fortaleza. Por eso es tan importante el tema de hoy: amar la palabra de Dios. Pero, ¿por qué merece ser amada la palabra de Dios? Y nos vamos a ir a 2 Timoteo 3, 16 y 17. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Un texto muy mencionado en este retiro. ¿Por qué merece ser amada la palabra de Dios? Este texto a mí me da 3 motivos por los cuales la palabra de Dios tiene que ser amada: por su fuente, por su utilidad y por su propósito. Y el principal motivo, la principal razón por la cual la palabra de Dios tiene que ser amada
principalmente es por su fuente, que es divina. Amén. Porque salió de la boca ¿de quién? ¿De un hombre? Salió de la boca de Dios. Y la boca de Dios, ¿qué habla? La boca de Dios habla verdad. La boca de Dios no se equivoca. Por eso la palabra de Dios es la principal razón por la cual tiene que ser amada. Por su fuente, porque es divina. ¿Qué significa inspirada? Dice aquí en el primer párrafo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí me está dando su fuente. Ahí me está dando la primera razón por la cual yo tengo que amar esta palabra de Dios. Porque es divina, porque salió de la boca de Dios. Pero ¿qué significa inspirada? Literalmente significa aliento divino. Describe la fuente donde procede toda la escritura. Amén. La Biblia no fue escrita por hombres con un intelecto alto. La Biblia no fue escrita por hombres que tuvieran mucho conocimiento, mucha sabiduría. Es verdad que Dios utilizó aproximadamente 40 hombres. Y tal vez cada uno de ellos sí escribió con su personalidad, escribió tal vez con su contexto histórico, con su forma. Pero cada uno de estos hombres que Dios utilizó fueron solamente instrumentos que Dios estaba utilizando para poder revelarles la verdad. Era por medio del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Tal vez en este tiempo sí se podrá levantar hombres. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde va a haber muchos engañadores. Y sí podrán escribir cosas y decir, esto fue inspiración de Dios, esto fue inspiración, esto me lo reveló el Señor. Sí podrán decir, pero no va a tener el efecto que tiene esta palabra. No va a tener el poder que tiene esta palabra. Porque no hay libro como este en su consistencia. Porque no hay libro como este en su veracidad. Porque no hay libro como este en su permanencia. No hay libro como este, amada hermana. Gloria a Dios. No hay libro como este en su honestidad, en su circulación, en su supervivencia. No hay libro como este que sea capaz de transformar el corazón del hombre. No hay libro como este que sea capaz de transformar nuestra conducta. Porque a usted y a mí no nos cambió el pastor ni la pastora. A usted y a mí no nos cambió el líder. A usted y a mí no nos cambió hombre. ¿Sabe qué es lo que ha hecho la transformación en nuestras vidas? El Espíritu Santo por medio de su palabra. Por eso, esta es la primera razón por la cual la palabra tiene que ser amada. Porque salió de la boca de Dios. Pero ya vimos su fuente. Ahora vamos a ver su utilidad. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Por qué merece ser amada la palabra de Dios? Por la utilidad. Porque es útil a mi vida. Amén. Y dice Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Amén. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, ¿por qué merece ser amada la palabra de Dios? Por la utilidad que me enseña. ¿Pero qué me enseña? ¿Qué me enseña la palabra de Dios? Una de las cosas principales, me enseña a conocer quién es mi Dios. Me enseña a conocer la esencia de Dios. Me enseña a conocer los atributos de Dios. Me enseña a conocer quién es Jesucristo, aquel que vino, que murió, que pagó mis pecados y resucitó con poder y que vendrá nuevamente. Me enseña a conocer quién es el Espíritu Santo, el que me consuela día y
Esta palabra merece ser amada, porque nos enseña tantas cosas. Usted no es la misma mujer como cuando usted vino a los pies de Cristo. Usted no es la misma mujer. Tal vez sí tu familia podrá decir, no has cambiado nada, para eso vas a la iglesia, sigues siendo la misma. Pero yo puedo asegurar que cada una de las que estamos en este lugar no ha sido la misma mujer desde cuando llegó. Y ha sido porque usted se ha dejado que la palabra le enseñe. Y principalmente porque le ha enseñado quién es su Dios. Y al conocer usted su Dios, usted sabe también quién es. La palabra le enseña quién es usted también, porque está aquí y hacia dónde va. Y ahí es donde usted conoce su identidad en el Señor. Gloria a Dios. Sin la enseñanza de la palabra, el creyente puede dejarse llevar por opiniones humanas o falsas doctrinas. Si nosotros no tenemos la enseñanza de la palabra, usted podrá tener buenas intenciones, pero puede estar caminando equivocadamente. ¿Por qué? Porque no tenemos la enseñanza de la palabra. Por eso es tan importante saber y conocer la palabra de Dios. Por eso es tan importante y merece ser amada la palabra de Dios por la utilidad que le da la utilidad que tiene la palabra en mi vida, que es la enseñanza, como dice aquí, y útil para enseñar, pero también en la utilidad no solamente me enseña, sino que también me redarguye. ¿Y qué es redarguir? Es convencer de pecado, poner en evidencia lo que está mal, corregir con el propósito de restaurar y llevar al arrepentimiento. Su palabra merece ser amada porque me redarguye. Me redarguye. Cuando yo la leo, su palabra me confronta. Y confronta mi corazón. Y confronta mis pensamientos. Y confronta mi conducta. Por eso su palabra merece ser amada, porque ella me habla la verdad. Ella no es como una amistad que yo tenga y que me diga algo malo por envidia o para lastimarme. Cuando la palabra nos redarguye, es para convencernos que estamos mal. Y le voy a contar un pequeño testimonio. Cuando el Señor nos llama al pastorado, a mi esposa, a mí, para la gloria de Dios, yo siempre fui una mujer muy autoritaria. Muy autoritaria. Lo que yo decía, eso se tenía que hacer. El Señor empezó a trabajar conmigo, pero aún me faltaba. Y un día tuve una discusión con mi esposo. Y en ese momento yo fui y abrí la Biblia. Y de repente me cae allí en Pedro, donde le dice que la mujer se tiene que sujetar al varón. Cuando yo leí esa parte, aún recuerdo, y de verdad que me da un sentimiento en mi corazón, y digo, en verdad que tu palabra es fiel y verdadera. Cuando yo leo esa parte, yo sentí que algo golpeó mi corazón. Gloria a Dios. Y yo me agarré a llorar y a llorar. No necesitó venir alguien a decirme, así te dice el Señor. Su palabra es poderosa, porque su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el cuerpo, el espíritu, las coyunturas, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La palabra, cuando viene y te habla y tú le permites que la palabra te hable, yo pude, ¿sabe qué? Haber ignorado esa palabra y cerrar la Biblia y seguir siendo la misma. Pero cuando a mí la palabra me redarguyó, porque yo en cuanto la leí, dije, estoy mal. Qué mal estoy. Yo permití que la palabra me redarguyera. Y muchas veces la palabra, muchas de las que estamos aquí, le ha redarguido, pero ¿sabe qué? Seguimos en lo mismo. Seguimos siendo las mismas. Y la palabra te sigue redarguyendo y seguimos siendo las mismas. ¿Por qué no le permites a la palabra? Si ya la palabra nos, como les digo, redarguir, convencer de pecado, con el propósito de restaurar.
Cuando la palabra te redarguye es con el propósito de restaurar tu vida. Es con el propósito de alinearte a la voluntad del Señor. Gracias, Padre. Es con el propósito de que tú seas una mejor persona, una mejor mujer. Aleluya, gloria a Dios. La Biblia actúa como un espejo. Porque cuando nosotros la leemos, cuando usted va al espejo, ¿para qué se mira al espejo? Usted se ve al espejo porque usted quiere ver cómo se ve. Y si hay algo que no está bien acomodado, o si trae algo, se mira los dientes a ver si no trae ahí comida en la boca. Pero usted se va a ver al espejo para mirar a ver si no hay algo malo en usted, o si todo está bien. Así tiene que ser la palabra. La palabra no es para que yo vaya y yo lea y yo empiece a mirar que la palabra me empieza a confrontar y me empieza a corregir y me empieza a exhortar y decir, esto le queda a la hermana, esto le queda a mi esposo, esto le queda a mis hijos. No, si tú lo leíste es porque la palabra te está hablando a ti, es porque la palabra te está confrontando a ti, es porque la palabra me está confrontando a mí. Aleluya, Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Una persona que ama la palabra permite que Dios le confronte. Es una de las señales. Si usted verdaderamente ama la palabra, usted permite que la palabra le confronte. Usted permite que la palabra le redarguya. En lugar de justificarnos. Porque a veces queremos justificarnos cuando la palabra ya me redargulló. Pero es más fácil decir, no, es que yo no soy así. No, es que si yo hice esto, fue por esto. Tenemos que dejar de justificarnos y aceptar la corrección y buscar arrepentirnos. Pero no solamente la palabra en su utilidad me enseña y me redarguye, sino que me corrige. Corregir significa restaurar, enderezar lo que estaba torcido y nos ayuda a recuperar el rumbo. Cuando yo le permito a la palabra que me corrija, cuando a mí me redarguyó primero la palabra, porque primero me tuvo que redarguir, de ahí yo permití que la palabra me corrigiera. Yo tuve que enderezarme. Cuando la palabra ya nos redarguyó, ahora nosotros tenemos que permitir que nos enderece, que nos corrija. Porque la Biblia no solamente nos muestra el error, sino que también nos muestra el camino correcto. O sea que la palabra no solamente te dice, esto estás haciendo mal, esto está mal, sino que la palabra te da la solución también. Amén. Porque ¿cuántas de aquí que a veces dicen, es que yo no sé perdonar? O teníamos ese dicho, que te perdone Dios, porque yo no. Pero cuando yo me encuentro en la palabra y me dice, aquel que no perdona no será perdonado, ahí me está corrigiendo la palabra. O cuántas de aquí el Señor, ¿verdad? Tal vez antes nosotros éramos soberbias, altivas. Y cuando la palabra dice que Él habita con los mansos y humildes de corazón. O cuando Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y la palabra tiene para cada cosa, o aquellos que aún siguen practicando pecado. Y la palabra viene y nos confronta, que los tales no heredarán el reino de Dios. Pero no te está confrontando para herirte, no te está confrontando para que tú te enojes, no te está confrontando para que tú dejes y digas, es que es muy difícil, es que ya no puedo, es que se me está complicando. No, te está confrontando, te está corrigiendo para que tú te endereces y para que tú camines conforme a su voluntad, para que tú hagas y puedas agradar al Señor. Dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Cuánto nos ama el Señor? Así como Él nos ama, Él desea que tú también ames su palabra. Porque cuando tú aprendes a amar su palabra, tú vas a entender, tú vas a comprender, tú vas a obedecer.
merece ser amada Amén. por la autoridad que tiene, por el poder que tiene. La palabra merece ser amada. Usted necesita apasionarse por la palabra. Yo necesito apasionarme por la palabra, porque cuando usted está enamorado, cuando usted está apasionado por algo, a usted no le pesa. Hasta a usted no le pesa leer la palabra. A usted no le pesa tener un compromiso con la palabra. Pero no solamente en su utilidad nos enseña, nos redarguye, nos corrige, sino que dice la palabra de Dios que nos instruye en justicia. Instruir en justicia significa que la palabra nos va a educar, que la palabra nos va a formar, que la palabra nos va a adiestrar, a preparar de una manera que agrade a Dios, de una manera que nosotros podamos agradar a Dios. Por eso merece ser amada la palabra de Dios, porque me instruye en justicia, y no en la justicia humana suya y mía, sino en la justicia de Cristo. Porque ella me empieza a dar la forma y me empieza a enseñar de primeramente amar a Dios. Pero no solamente amar a Dios, amar a mi prójimo, amar a mi hermana, amar al que tengo a un lado. La palabra me enseña a perdonar. Eso es empezar, que la palabra me empiece a instruir en justicia, que yo comience a hacer la voluntad del Señor, que yo empiece a hablar verdad, que yo comience a caminar en integridad, que yo sea una persona humilde, porque ahí es como la palabra de Dios nos empieza a instruir en esa justicia de Cristo, a conducirme correctamente delante de Dios. ¿Usted cree que no merece ser amada la palabra de Dios? Sí, amén. Claro que merece ser amada. Amén, aleluya. Pero ya vimos por qué merece ser amada la palabra de Dios: por su fuente, por su utilidad, pero ahora también por su propósito. Y dice, a fin, esta palabra a fin de que, esta expresión indica el propósito o el resultado que la palabra tiene que tener en nuestra vida. Todo lo que yo le mencioné tiene un fin. Todo lo que yo le dije ahorita, lo que la palabra para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, tiene un fin para nuestra vida. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El fin de la palabra de Dios es hacer de nosotras mujeres. Y no crea que esto que yo le estoy diciendo, esto nada más es para no, es que eso nada más es para la pastora. Eso nada más es para el pastor. La responsabilidad no más es para el líder que tiene que aprender esto. No, la responsabilidad también es para usted, que lleva un día, 2 días, 1 mes, 2 meses, 1 año en la iglesia. El propósito de la escritura es que nosotros, el hombre de Dios, sea perfecto. Y yo no le estoy hablando de una perfección que usted no se va a equivocar. Yo no le estoy hablando de una perfección que usted ya no va a cometer errores. Yo no le estoy hablando de una perfección que usted ya no va a veces tomar malas decisiones. Yo no le estoy hablando de una perfección que usted va a ser santo literalmente en todo el sentido de la palabra. Yo le estoy hablando que el hombre de Dios tiene que ser perfecto, que tiene que alcanzar una madurez, que tiene que alcanzar un crecimiento, que tiene que alcanzar una mente renovada en Cristo Jesús, que tiene que tener un corazón transformado, que ese corazón de piedra ya no tiene que estar ahí. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero dice también, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra.
la palabra con el fin de enseñarnos todo eso. Tiene el fin de prepararnos para que usted y yo seamos mujeres preparadas para toda buena obra. ¿Cuántas de aquí son mujeres que están preparadas para toda buena obra? La pastora Miriam decía, no sé si fue en la mañana o ayer, decía que para que nos comparta la palabra. No, es que no me preparé, denme un mes. En la iglesia, eso se le ha enseñado a la iglesia, al pueblo, que tiene que estar preparado. El pastor de repente le dice, ¿sabe qué, hermano o hermana? Prepárese porque va a predicar en ese mismo momento. Y tiene que estar preparado. Porque el hombre, la mujer de Dios, tiene que estar enteramente preparado. Pero no solamente preparado para predicar un sermón. No solamente preparado para abrir un servicio. No solamente preparado para recibir a las hermanas, a los hermanos que llegan a la iglesia. Enteramente preparado en todos los sentidos. No solamente en la iglesia, porque a veces en la iglesia damos un buen desempeño. En la iglesia eres una buena mujer. En la iglesia eres una buena líder. Y estás preparada. Si te dicen para predicar, pasas y predicas. Si te dicen abre un servicio, pasas y abres un servicio. Pero enteramente preparadas en mi casa. ¿Cómo trato al esposo? ¿Cómo trato a los hijos? ¿Cómo le hablo a mis hijos? ¿Cómo honro a quien tengo que honrar? No solamente en la iglesia tengo que tener la preparación. No solamente para la iglesia tengo que estar preparada, también en mi casa, también con mis vecinos. ¿Cómo me conocen mis vecinos? ¿Cómo la conocen a ustedes sus vecinos? ¿Sus vecinos saben que ustedes son cristianas? ¿Y dan testimonio de eso? Porque una cosa es que sí es cierto, saben que a veces somos cristianos, pero ¿qué testimonio estamos dando? Y eso no es estar preparado para toda buena obra. Tal vez en el trabajo, ¿hace un buen desempeño en su trabajo? ¿Respeta a sus patrones? ¿Se sujeta? Porque solamente a veces creemos, como se trata algo de Dios, solamente creemos que el compromiso lo tenemos con la iglesia. A veces pensamos que solamente mi buena conducta tiene que ser dentro de la iglesia. Pero mi buena conducta no solamente tiene que ser dentro de la iglesia, tiene que ser también fuera de la iglesia. En mi trabajo, en mi casa, con mi esposo, con mis hijos, con mi madre, con mis vecinos, con mi prójimo. Si le preguntáramos a sus esposos si se sujetan, ¿qué contestarían ellos? ¿Te sujetas o te sujetas? Y entonces, ¿estamos preparados para toda buena obra? Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, las cuales Dios, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas, porque esa es la voluntad de Dios, que andemos en buenas obras. Amén. Como el resultado de esa salvación que hemos recibido. Pero entonces aquí podemos ver que la palabra de Dios merece ser amada por tres cosas. ¿Cuál fue la primera? Por su fuente. Por su fuente. La segunda, La utilidad. por su utilidad. Y la tercera, por su propósito. Su propósito. ¿Y sabe quién cuando estaba sacando, verdad, este sermón, se me venía a la mente qué hombre en la Biblia? Y es un hombre del que siempre hablamos mucho. La gloria siempre será para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero el Señor, su poder, el Evangelio, la palabra de Dios, hombres que amaron la palabra de Dios y se dejaron que esa palabra de Dios transformara sus vidas. ¿Quién fue Pablo? ¿Quién era Pablo antes de ser Pablo? Saulo, un perseguidor, un asesino. Cuando este hombre dice que iba camino a Damasco a hacer buenas obras, ¿él estaba ahí para toda buena obra? No, para hacer malas obras.
Él iba creyendo que estaba haciendo lo recto. ¿Por qué? Porque él no conocía la verdad. Por eso le digo, a veces que nosotros en nuestro corazón creemos que tenemos buena intención, pero realmente estamos equivocados porque no conocemos la verdad. Y Pablo no conocía la verdad, por eso él creía que estaba haciendo lo correcto. Y cuando él iba camino a Damasco, dice que un resplandor de luz, dice que cayó y escuchó una voz. Amén. Ahí está su fuente. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No le estaba hablando cualquier hombre. Le estaba hablando el Rey de Reyes, Señor de Señores. Le estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí podemos ver su fuente. La palabra de Dios. Pero ¿qué pasó después? Él quedó ciego, ¿verdad? Pero ahí empezó un proceso en Saulo, donde él empezó ahí, ese poder lo empezó a él primero a enseñarle. Pablo tuvo que ser enseñado, tuvo que empezar a ser enseñado en las escrituras, pero ya había conocido la verdad. Y empezó a ser enseñado, y la palabra, ¿usted cree que no le redarguía? Y empezó a ser después corregido, hasta que todo eso lo preparó a él para toda buena obra. Y después podemos ver quién fue Pablo en las manos del Señor. Pero él permitió que ese poder, él permitió que la palabra de Dios transformara su corazón, transformara su vida, hasta que lo convirtió en ese hombre que escribió las epístolas. Ese hombre que fundó iglesias. Aleluya. Muchas veces usted se ha preguntado, ¿por qué estoy en la misma posición? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué me siento estancada? Porque nos hace falta amar la palabra de Dios. Nos hace falta comprometernos con la palabra de Dios. Nos hace falta tener una disciplina con la palabra de Dios. No sé cómo le puedo llamar, el drama que hicieron hace rato. Es muy cierto. Hemos sustituido lo más valioso por cosas desechables. Hemos cambiado lo incorruptible por cosas corruptibles. Perdónanos, Señor. Aleluya. Hay textos bien hermosos que dicen que la palabra vale más que el oro y que son dulces. Pero ¿por qué hemos dejado de amar la palabra de Dios? Amada hermana, el Señor nos está hablando. ¿En qué momento, como esta joven de la historia que conté, en qué momento abandonaste la palabra? Y la palabra allí está empolvada. Y la sacamos solamente los días de servicio. Y es solamente ahí cuando nosotros la abrimos. Pero ¿sabe qué? Permítale a la palabra que obre en su vida, porque cuando usted tenga un encuentro verdaderamente con la palabra, cuando usted le sea leal a la palabra, cuando usted le sea fiel a la palabra, cuando usted se comprometa con la palabra, cuando usted se apasione por la palabra, créame que no habrá día que usted no pueda dejar de leer la palabra, porque va a haber una inquietud en su corazón, así como Jeremías decía: he querido callar, pero hay un fuego que arde, porque así se siente cuando usted se enamora de la palabra de Dios. Hay un fuego en tu corazón que te apasiona y dices que no puedo dejar de leerla. Y tal vez tienes otras cosas que hacer, pero dices: no, necesito ir a la palabra porque necesito que mi amado me hable, necesito que mi Señor me hable, necesito dirección del Padre porque me estoy extraviando, porque me estoy perdiendo, porque no tengo dirección. Muchas mujeres de aquí saben que están ahorita confundidas, sin dirección, y andan buscando profetas, y andan buscando hermanos para que vengan y oren por ti y te digan lo que tienes que hacer. ¿Por qué no haces
has ido a la palabra? ¿Por qué no has buscado la palabra? ¿Por qué no has ido a preguntarle a la palabra a ver qué te dice? ¿Sabe por qué no vamos? Porque la palabra me habla con la verdad y porque no quiero escuchar lo que la palabra me va a decir. Y prefiero ir a buscar a alguien que me diga lo que yo quiero oír. Y después, ¿qué es lo que viene? Viene la consecuencia. Cuando la palabra ya me lo había advertido. Cuando la palabra ya me lo había enseñado. Es tiempo, amada hermana, que comencemos a amar la palabra de Dios. Debemos realmente amar la palabra de Dios porque ella merece ser amada. Pero le voy a decir algo, que aunque usted no la ame, la palabra sigue teniendo el mismo poder. La palabra sigue teniendo la misma veracidad. Su palabra es inefable. Su palabra no falla. Su palabra sigue siendo poderosa, porque si tú no quieres, habrá otra que le dé el valor que esta palabra merece. Habrá otra que le dé el respeto que esta palabra merece. Habrá otra que ame esta palabra como se merece ser amada. O dígame, ¿a usted le gusta que su esposo le ame a medias? ¿A usted le gusta que su esposo la tenga por ahí abandonada? ¿A usted le gusta que su esposo no le tome en cuenta cuando usted le da un consejo? ¿Cómo nos ponemos nosotros cuando le damos un consejo al esposo y no escucha? Y después que el esposo se equivoca, ¿qué le dice usted? Te lo dije. ¿Y acaso la palabra no vale más que nosotras? Amén. ¿Y por qué la estamos descuidando, amada iglesia? ¿Por qué la estamos descuidando, amada hermana? Hoy el Señor nos viene a hablar a través de su palabra. Cuán importante es. Esas 3 razones a mí me dan un motivo suficiente para amar la palabra de Dios. No necesito más razones. Esas 3 razones son suficientes para que yo ame la palabra de Dios. Para que yo me apasione por ella. Gloria a Dios. Pongámonos sobre nuestros pies. Aleluya, santo Señor. Perdónanos, papá. Alábenle porque Él es el que vive, hermana. Y yo quiero hacer una invitación a aquellas hermanas que han descuidado la palabra de Dios y no nos tenemos que sentir avergonzadas.